Hola, doctora Marco. En España, la enfermedad renal crónica afecta a 1 de cada 7 adultos, lo cual supone un 15% de la población española. Además, es una enfermedad que tiene una rápida progresión y una elevada mortalidad. De hecho, se trata de la segunda enfermedad mortal que más aumentó entre los años 2006 y 2016 en España, con un incremento del 30%. Por ello, es necesario que la población general conozca de ella y las consecuencias que pueden derivarse. ¿En qué consiste la enfermedad renal crónica? Hola, ¿qué tal? La enfermedad renal crónica se produce cuando una persona sufre un daño prolongado en los riñones y puede empeorar con el transcurso del tiempo. Si el daño es severo, los riñones pueden dejar de funcionar y en ese caso el paciente necesitaría o bien diálisis o un trasplante renal. A la enfermedad renal crónica se le conoce como la enfermedad silenciosa, porque no produce síntomas hasta que ésta está muy avanzada. Y esto provoca que los pacientes no acudan al médico hasta que esta enfermedad se hace notar. Y en la mayoría de los casos, la enfermedad ya está muy avanzada. Por ese motivo, es fundamental que la población general conozca esta patología. Comenta que es una enfermedad silenciosa, lo que hace que esté infradiagnosticada en un alto porcentaje de pacientes. Por tanto, toma relevancia el diagnóstico precoz. De hecho, las guías KDIGO reconocen la importancia de esta detección temprana para poder prevenir, dentro de lo posible, las complicaciones asociadas a esta patología. Entonces, ¿en qué debemos fijarnos que nos dé pistas de que quizá padezcamos la enfermedad renal crónica? En las primeras etapas de la enfermedad, el paciente no va a notar ningún síntoma, pero a medida que pase el tiempo, los riñones van a perder la capacidad de depurar de la sangre los desechos y el líquido. En ese caso, el paciente podría comenzar a orinar menos de lo habitual y a sufrir hinchazón en los pies y en los tobillos, calambres musculares y dificultad para respirar, entre otros síntomas. Es en ese momento en el que el paciente tiene que acudir a su médico para que le prescriba las pruebas diagnósticas, que son un análisis de sangre y un análisis de orina. En el análisis de sangre mediremos la cantidad de desechos que en condiciones normales habrían filtrado los riñones, como son la creatinina y la urea. Y también podemos controlar los niveles de glucosa, el colesterol y los electrolitos, como son el potasio y el sodio, que a veces se alteran en la enfermedad renal. En el análisis de orina mediremos la cantidad de una proteína llamada albúmina, ya que una concentración elevada de esta proteína puede indicar la presencia de enfermedad renal crónica. Los pacientes con enfermedad renal crónica presentamos un riesgo aumentado de una muerte prematura por cualquier causa en comparación con la población general, incluso en las primeras etapas de la enfermedad. ¿Se trata de una enfermedad que puede padecer cualquier persona? ¿Cuáles diría que son las personas más propensas a sufrir esta patología? ¿Existen unos factores de riesgo que debamos conocer? El perfil más habitual es un paciente de edad avanzada o al menos mayor de 65 años, más frecuente en varones y que suelen presentar alguna patología crónica, especialmente la diabetes y la hipertensión arterial. También hay que tener en cuenta otros factores de riesgo como pueden ser la obesidad, ya que en el exceso de peso se produce un aumento de la filtración glomerular y eso puede generar un deterioro del riñón. Incluso también podríamos encontrárnoslo en el tabaquismo. Una vez que a una persona se le ha diagnosticado la enfermedad renal crónica, ¿qué nuevos hábitos de vida debe incluir en su vida diaria más allá del tratamiento médico? Los nuevos fármacos para el tratamiento de la enfermedad renal crónica han mejorado la calidad de vida de los pacientes y han permitido que la enfermedad evolucione más lentamente y que no termine en un evento cardiovascular o en insuficiencia cardíaca o en enfermedad renal terminal, que sería indicativo de diálisis. Pero además del tratamiento médico, es muy importante que los pacientes presten atención a su alimentación y a su actividad física. El ejercicio es fundamental porque la enfermedad renal crónica conduce a una reducción de la capacidad física y pueden producirse además alteraciones en el aparato locomotor como osteoporosis o pérdida de masa muscular. Así, la actividad física le va a ofrecer muchos beneficios,
La práctica de algún ejercicio hace que mejore su capacidad funcional y su condición física. Permite también que controle la tensión arterial y debido a un aumento de los niveles de hemoglobina que se produce con el ejercicio, vamos a disminuir la sensación de fatiga. En cuanto a la alimentación, es muy importante que los pacientes sigan una dieta saludable. Es mejor hervir los alimentos, usar la plancha o la parrilla antes que freírlos. Los hidratos de carbono preferiblemente se tienen que tomar en forma de hidratos de carbono complejos, con una mayor ingesta de frutas y vegetales y disminuyendo los azúcares como tales. Además, se deben de incluir en la dieta proteínas de alto valor biológico, como el pollo, los huevos o el pescado. Muchas gracias, doctora, por toda la información que nos ha facilitado tanto a mí como al resto de oyentes sobre esta patología silenciosa a la que debemos prestar muchísima atención. Y no olvidéis que nunca está de más realizarse análisis de sangre y de orina para saber cómo nos encontramos físicamente. Las revisiones en este tipo de enfermedades son fundamentales para descartar cualquier tipo de alteración en nuestro organismo. Así es. Muchas gracias a ti y a todas las personas que nos han dedicado unos minutos en el día de hoy para escucharnos. Hasta pronto.